Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de esta disertación sobre la estafa y otros fraudes en el ámbito venezolano, tal cual lo regula el Código Penal venezolano a partir de los artículos 462 y siguientes. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial de la Universidad Central de Venezuela y al público en general. Para lo cual los invito a que se suscriban a mi canal Ángel Serpa Ponte, YouTube, mi canal YouTube. Esto lo estoy transmitiendo en abril de 2022. Ya en la primera parte de esta disertación había yo recomendado el libro de el maestro Alberto Arteaga Sánchez, ya un libro clásico en el ámbito del derecho penal especial, la estafa y otros fraudes en la legislación penal venezolana. Habíamos analizado el tipo descrito en el 462 del Código Penal, algunos elementos configurativos de la apreciación doctrinaria del tipo. Y bueno, deberíamos acudir ahora a una especie de resumen, pues, de el aspecto, digamos, elementos objetivos y subjetivos de ese delito de estafa descrito en el artículo 462. Entonces, tendríamos en síntesis como elementos objetivos del tipo de la estafa la conducta engañosa, pero esta vez por la vía de una calidad simulada. Algunos hablan de cualidad simulada. Fíjense que cuando se habla de calidad simulada no solamente es una calidad documental. Creer que exclusivamente la estafa es un delito de comisión documental. Bueno, porque, por ejemplo, así lo establece el numeral segundo del artículo 462. Es decir, la desdocumentalización de la estafa, en el sentido de que la calidad o cualidad simulada puede ser por apariencia, por gesto, por vestimenta y sobre todo por dicho. ¿Ok? Se supone que el estafador es un tipo vivaraco, es un tipo que tiene el medio adecuado para ingeniar más de una hipótesis para poder engañar y conducir a un perjuicio ajeno. Pero obviamente no es un tema que se objetiviza en un objeto comisivo, en tal sentido, sino que podría ser simplemente una conducta. Es decir, no se requiere un objeto, digamos, activo del delito distinto a la propia condición de la víctima, porque puede ser que la propia realización discursiva de la víctima sea el medio comisivo. Entonces, la especie de desobjetivización o desdocumentalización de la estafa. Ahora, esa conducta va a traer, obviamente, lo he dicho hasta el cansancio, un error. Un error que se asume en una disposición patrimonial injusta. ¿Ok? Y aquí ese objeto pasivo puede ser un objeto mueble o un objeto inmueble. Hay un perjuicio patrimonial en la víctima y todo ello es consecuencia de lo anterior. El perjuicio patrimonial es como consecuencia de la disposición patrimonial de la cual es el efecto de la causa del error, y el error es producido por la conducta engañosa. Siendo que los elementos subjetivos del tipo, bueno, obviamente es el dolo y el ánimo de lucro. Es un delito doloso. Mal se puede asumir una estafa de forma culposa, una estafa por negligencia, impericia o imprudencia. Si por imprudencia, negligencia o impericia se causó el error de otro que derivó un perjuicio patrimonial, no estamos hablando de un delito. Tiene que haber un aprovechamiento propio y basta con que ese negligente o ese imperito no se haya aprovechado del bien para poder decir que no hay la estafa. Es un delito que requiere una maquinación dolosa. La eterna pregunta: ¿cuáles son los elementos del dolo del estafador? Si reiteramos que el dolo tiene un elemento cognitivo,
y un elemento volitivo. Bueno, en el elemento cognitivo, la representación del estafador, uno dice genéricamente noción de la capacidad aflictiva de la acción u omisión, pero aquí estaríamos hablando noción que el medio utilizado de determinada forma pueda conducir a una falsa concepción de la realidad que trae como consecuencia directa un perjuicio a favor de un provecho personal. Entonces, todo ello ha de estar presente en la noción de quien está realizando la estafa. Y si hablamos del elemento posterior, que es la voluntad, el elemento volitivo, la persona no se abstiene o bien de la utilización del medio o bien a impedir que el medio esté causando un engaño. ¿Cuál de las dos son la firma tuya? Te dice, esta. Ay, viste que te engañé porque en realidad la firma tuya es esta. Aquí te falsifiqué, pero yo rompo el documento. No estoy propiciando que se siga en ese nexo causal a los efectos de conducir al engaño. Pero el engaño solo no basta, sino que conduce, deriva a un perjuicio de contenido patrimonial, a los efectos de que se configure el ilícito. Entonces, la doctrina, y aquí sigo fundamentalmente a otro gran maestro venezolano, a Mendoza, que hace la distinción de la estafa con respecto a otros delitos. Nos dice Mendoza, con respecto al hurto, la diferencia es que el delincuente no tiene la posesión de la cosa de la cual se apodera sin el consentimiento del poseedor, sin violencia. Es decir, es el poseedor que como consecuencia del engaño pone a disposición del victimario del bien. Con respecto a la apropiación indebida, porque el delincuente al contrario tiene la posesión de la cosa que el dueño le confió por un título cualquiera. La tenencia de la cosa se adquiere en la estafa con engaños. Entonces se suele decir que en la apropiación indebida es porque existe un previo contrato, que es un delito entre co-contratantes, lo que es peor. Se suele decir que es un delito que lo cometen los abogados. Qué mala fama se tienen los abogados en el caso de la apropiación indebida y en el caso también de la estafa. Pero es que también pudiera ser a través de la documentalización del engaño. Es decir, el contrato más bien es el medio para inducir a un engaño. Yo no quería contratar desde antes, sino que tú me induciste a que así fuera. Y por lo tanto, allí se configura la estafa. Nótese por lo demás, como referencia de contenido procesal, que en el caso de la apropiación indebida simple, 466, es un delito de instancia de parte agraviada. Es decir, es un delito por acusación privada que se interpone ante el juez de juicio. Y disculpe la disquisición adjetiva. En el caso de la estafa, en todas sus variables son delitos de acción pública, es decir, donde tiene participación el Ministerio Público como titular de la acción penal en la imputación y en la acusación por el delito. Entonces hay una distinción allí importante que a veces conduce a inadecuadas calificaciones de los hechos. Con respecto al robo, bueno, la consignación de la cosa se obtiene por el medio específico de la violencia sobre la persona, sobre la misma. Es decir, se entiende que en el robo se pudiera utilizar un medio engañoso, pero ese es un medio que no conduce a una percepción inadecuada de la realidad, sino que conduce a sentirse constreñido. Y en el caso de la extorsión, si se ejecuta por una persona que simula órdenes de la autoridad, aquí realmente no hay un engaño, sino una verdadera coacción. Y repito, yo como hipótesis, porque como lo decía en la sesión anterior, ¿verdad? Recuerden que el artículo 16 de la ley contra el secuestro y la extorsión también utiliza el concepto de engaño. Pero debe ser un engaño que no conduce a una falsa concepción de la realidad, sino a sentirse
en pérdida de la libertad. Es decir, sentirse obligado a hacer algo. Libertad de hacer y no la llamada libertad ambulatoria. La libertad de desplazamiento. Mendoza, citando al colombiano Gutiérrez Anzola, un brillante penalista colombiano, le voy a leer la hipótesis, pues, la manera como él resume el asunto. Si en el hurto y en el robo el ladrón va a la cosa, a la inversa en la estafa, la cosa viene a él como resultado de la entrega que el dueño tenedor le hace, debido al engaño que me dio para que se produjera ese traspaso del dominio. Un tanto para simplificar la distinción. Veamos las hipótesis de fraude que se manejan en el artículo 463 del Código Penal. Recordemos que ese artículo 463 y el artículo 464 del Código Penal, las hipótesis del fraude y de la estafa calificada, estamos hablando del mismo supuesto de hecho que maneja el artículo 462, que lo que cambiaría de alguna forma sería la descripción del ardid, pero estaríamos hablando de que el ardid es eficiente, ¿verdad?, para inducir a engaño y conducir a un perjuicio patrimonial. Estaríamos asomándonos en la misma hipótesis. Lo que varía son digamos, las modalidades de ese engaño. De hecho, incurrirá en las penas previstas en el artículo 462 el que defraude a otro. Interesante. ¿Cómo la nominalidad del delito está en el propio supuesto de hecho? El que defrauda. Entonces la palabra defraudar ha de ser entendida a la fórmula como lo explica el 462 en su encabezado. Es decir, el 462 es una especie de norma que reglamenta el concepto de fraude, como lo establece el 463 del Código Penal, en sus elementos objetivos y en el elemento subjetivo. Y de ahí todas las numerales. 1. Usando de mandato falso, nos dice el numeral primero del artículo 463 del Código Penal, nombre supuesto o calidad simulada. Entonces, es decir, es el error en lo que atañe a la persona. Error en lo que atañe a la persona del victimario y en la calidad o cualidad que él tiene. Nótese que este tipo de engaño está presente como una circunstancia agravante genérica en el artículo 77 del Código Penal, pero no podría aplicarse esa agravante genérica para ir del término medio al límite superior de la pena, puesto que el supuesto del agravante ya está íncita en la propia hipótesis del numeral primero del artículo 463. No podría haber una especie de doble agravamiento de la responsabilidad penal. 2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le imponga alguna obligación o que signifique renuncia total o parcial de un derecho. O haciéndole suscribir con engaño. Entonces, no hay que confundir ese numeral segundo del artículo 463 con la hipótesis que ya mis alumnos han recibido mi disertación al respecto, que es el llamado ilícito que está presente en el artículo 457 del Código Penal, que es el que se suele llamarse robo de documento. En el caso del robo de documento, recuerden que no es solamente robar, apropiarse del documento, sino imponerle que lo suscriba o destruir el propio documento. Aquí se está colocando a alguien que suscriba un documento que genera una obligación como consecuencia de un engaño. Entonces, en este ámbito podría estar presente lo que la doctrina ha venido denominando el fraude procesal. Es decir, que sería no solamente de afectación de la propiedad, en la cual se causa con esta
con esa suscripción por vía del engaño, sino también hay un problema de afectación de la confianza pública, ¿okay? De la administración de justicia, por ejemplo, o de la administración registral, es decir, aquel concepto del carácter erga omnes del propio documento público, por el cual se hace firmar por vía de un engaño. Entonces, el numeral tercero del artículo 463, enajenando, grabando o arrendando como propio algún inmueble a sabiendas de que es ajeno. Nótese que estamos hablando de tres hipótesis. Enajenar, estoy vendiendo un bien que no es mío. Como victimaria estoy asumiendo la condición de vendedor. Gravando, es decir, estoy hipotecando. Recordémonos los conceptos de las garantías, ¿ok? Gravando, estoy de alguna forma haciendo incurrir en un gravamen como consecuencia de un bien que no es propio. Arrendando, estoy haciendo suscribir un contrato, un inmueble que es ajeno. En el contrato de arrendamiento se suele colocar el no subarrendamiento, por lo tanto la posibilidad de arrendar un bien, siendo que lo que ostento es la condición de arrendatario, nos ubicaría en el ámbito de la estafa por ese numeral segundo del artículo 463 del Código Penal. Luego el numeral 4 nos habla de una hipótesis que tiene dos condiciones objetivas de punibilidad, que hay que verlo con sumo cuidado. Enajenando un inmueble o derecho real, entonces no sería solamente un inmueble, sino un derecho real, un título accionario, en fin, ya vendido a otra persona, siempre que concurra alguna de las circunstancias, siempre que concurra. Entonces, enajenando un inmueble, a lo mejor sí era propio, no era ajeno. El derecho real sí era propio, no era ajeno, pero lo estoy enajenando siendo que median estas circunstancias. Uno, que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere legalmente imposible registrar la primera. Es decir, vendí de forma primera ese inmueble o derecho real, pero ahora, como consecuencia del registro de la segunda, se imposibilita el efecto traslativo de la propiedad de lo que hice en primer lugar, siendo que obviamente la víctima fue quien compró de primero. B, que no siendo posible legalmente el registro de la segunda enajenación por estar registrada la primera, hubiere pagado el comprador el precio del inmueble o derecho real por parte de él. El segundo, el que no pudo concretar su venta porque ya estaba registrado el primero y ya pagó. Entonces, en este caso, la víctima no sería quien definitivamente sí se le vendió el inmueble, sino a quien no se le pudo vender el inmueble en el segundo registro de la venta. Recordemos los mecanismos registrales a partir de la venta de inmueble, traslación, tradición, el carácter erga omnes del registro de la venta del inmueble que configura supuestos que perfeccionan la estafa. Es decir, nótese que en el numeral tercero se habla de un tema de registro, no se habla de un tema de toma un documento privado. Tiene que mediar la circunstancia del registro, la actuación que se realiza a los fines de ponderar frente a todos la propiedad de un inmueble. Es decir, esta hipótesis no estaría ubicable en el ámbito de aparentes ventas de inmuebles por documento privado. Tendría que ser en el ámbito del llamado documento público. Del carácter documental de la... disculpen que acá para colocarle la lámina. Vámonos con el numeral 5 del artículo 463. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o cedido. Recuerden que los cumplimientos obligacionales, todos hemos estudiado obligaciones. Bueno,
¿Cómo se manifiesta una demanda por un incumplimiento obligacional? Bueno, ya pagué, ya cedí, ya no ve. Entonces, obviamente que ya el crédito no tiene ese deudor, porque ese deudor ya fue satisfecho con el pago del crédito, o ese deudor ya fue satisfecho al haber cedido contra un pago a otro ese crédito, no siendo él el acreedor del mismo, a pesar de que ese deudor podría seguir siendo el mismo porque todavía no ha terminado de pagar el crédito, pero no a quien se pretende cobrarlo. Numeral 6. Enajenando o grabando bienes como libres, sabiendo que estaban embargados o grabados o que eran objetos de litigio. Recordemos entonces los llamados bienes litigiosos que se encuentran en una contención judicial o que ya se encuentran grabados, hipotecados y que obviamente se pretenden asumir una hipoteca sobre la base de lo que ya está grabado. Entonces, aquí obviamente no es un tema vinculado a una traslación de la propiedad, sino a obtener vulneraciones sobre la base de las garantías civiles. 7. Ofreciendo, aunque tenga apariencia de negocio legítimo, participación en fingidos tesoros o depósitos a cambio de dinero o recompensa. Dame una determinada cantidad y yo te indico en dónde está el dinero enterrado, dónde está el tesoro, ¿ok? ¿Dónde está esa fortuna? Y no existe tal fortuna, no existe tal dinero enterrado. Entonces, aquí estamos hablando que alguien está sometiendo el ardid a la existencia de una condición futura, es decir, el encuentro de ese fingido tesoro, pero como lo dice la norma, es fingido, no es real, jamás se originó. 8. Abusando en provecho propio de otro de las necesidades, ojo, pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado. Entonces, solamente asumiría esto como condición objetiva de punibilidad, que la víctima sea alguien que ha sido sometido judicialmente a interdicción, un inhabilitado o un menor. Necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor a quienes se les haga suscribir un acto cualquiera contentivo de una obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar de la nulidad resultante por la propia condición del menor o del discapacitado, que puede tener capacidad jurídica, pero que no tiene capacidad negocial o de obrar. El tiempo me apremia, pero déjeme contarle una hipótesis que a lo mejor ustedes conocen en el ámbito de la historia. Hubo una señora allá en el siglo XIX que llamaban la mantuana principal, la criolla principal, allá en el siglo XIX en Venezuela. En aquellos años del 1830, del 1840. ¿Quién podría ser esta? Bueno, nada menos que María Antonia Bolívar, la hermana del Libertador. Era hermana mayor del Libertador. El Libertador murió en 1830 a la escasa edad de 47 años. Su hermana, la mayor, que siempre fue realista, nunca cogió la causa patriota, era mucho mayor. Y esta señora, la verdad es que ahorita no recuerdo, creo que en ese momento ya estaba viuda, podía estar casada. Bueno, una señora, 50 y tantos años de edad, se enamoró de un muchacho. Un muchacho que trabajaba haciendo peinetas. ¿Sabes lo que son peinetas, no? No hablemos de ellos, lo que somos de escaso cabello. Las damas con pelo abundante, peinetas para el cabello. Yo no sé si en aquella época no había el plástico, entonces obviamente tendrían que ser de carey. Debe haber sido algo muy trabajoso a nivel de artesanía. Se enamora del muchacho. Una señora de esa edad se enamora del muchacho. Y hay cartas que van y cartas que vienen y mucho amor y mucho amor. Por cierto que en uno de esos encuentros,
epistolares, por carta, ella le dice, mira, vale, pero deja tú de estar haciendo peinetas para otros. El fabricante de peinetas, así lo reseña la obra de Inés Quintero, nuestra gran historiadora, que tomó el expediente de lo que aquí pasó, ya está viendo que es un tema judicial, tomó el expediente y de allí hizo su obra, se llama así, el fabricante de peinetas. Ya el tema o el hacedor de peinetas, ya ella lo había tratado doblemente porque también había hecho el libro La criolla principal sobre María Antonia. Y entonces ella le dice en una de las cartas al muchacho, le dice, mira, yo te voy a dar un dinero para que tú montes tu propia fábrica de peinetas, no le estés trabajando a otro, ¿ok? Tu propia fábrica de peinetas, etc. El maluco muchacho recibió el dinero, pero no correspondió al amor porque se empató con otra muchacha, en fin. Al enterarse, María Antonia Bolívar montó en cólera y no solamente ello cayó en un reclamo epistolar y amoroso, sino que entabló juicio. Demanda penal, una denuncia penal contra el joven. Bueno, esto es una clase de derecho penal, no es una clase de historia, tampoco es una clase de derecho procesal. Pero ¿qué prueba arguyó la defensa, arguyó el joven para decir que no hubo ninguna inducción a engaño? Que aquí lo que ocurrió fue una simple donación, como suele ocurrir entre las parejas que se quieren. Todo lo tuyo es mío, todo lo mío es tuyo. Y entonces él dijo, no, es que esto fue, yo no la inducí a engaño de forma alguna. Fue una dádiva y aquí está la prueba. Y mostraron la carta. Y sepan ustedes, como a lo mejor muchos lo saben, que perdió el juicio. Doña María Antonia Bolívar perdió el juicio. Recuerden que esa señora también la pusieron a que se casara con un tío, cuando inicialmente, estando en vida Bolívar y habiendo quedado huérfano de padre, la madre antes de morir, la madre de los Bolívar, la casó con un tío, eso es posible. Impedimento dirimente que puede ser solventado. Por cierto que el tío tenía problemas mentales, pero bueno, en fin, perdió el juicio. Entonces, te hago esta, porque el tema de, en el numeral 8 del artículo 463, que a lo mejor se asimilaba a lo que estaba presente en la ley de India o en el Código Penal de entonces, abusando en provecho propio de otro de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor, de un entredicho o de un inhabilitado. Entonces hay condiciones objetivas de punibilidad. Abordemos el artículo 464, las hipótesis de la estafa calificada. Aquí sí se diferencian las sanciones y se individualiza la sanción en función de cada una de las hipótesis. Artículo 464. En los casos que se enumeran a continuación se aplicarán las siguientes penas. Por cierto que esto de fraude o estafa calificada, denominando el 462 o el 463, recuerden, es simplemente una asunción de la doctrina. En el Código Penal no verás que lo denominan fraude ni verás que lo denominan estafa calificada. Es una manera como la doctrina ha venido denominando el asunto. De nuevo, siempre los invito, no solamente al libro de, en este caso, del doctor Arteaga Sánchez, sino al clásico libro de Grisanti, Derecho Penal, parte especial. Numeral primero, prisión de 1 a 5 años. Como te das cuenta, hay dos simetrías, hay límites inferiores, hay límites superiores, pero obviamente aquí se diferencian los límites inferiores a las hipótesis del 462 y del 463. A quien, habiendo vendido un inmueble por documento privado o autenticado y recibido el precio del negocio o parte del mismo, lo gravare a favor de otra persona sin el expreso consentimiento del comprador o sin garantizar a éste el pleno cumplimiento del contrato celebrado. Entonces lo vendió por un documento privado y recibió, aunque fuere parte del precio del inmueble, no es necesario que sea la totalidad,
Lo importante es que hipoteca, ¿verdad? Grava ese inmueble a favor de otra persona, sin el expreso consentimiento del comprador, con lo cual no habría provecho injusto si hay el expreso consentimiento del comprador. Expreso. Bueno, si aceptamos que por documento privado se venda, también podríamos aceptar que el consentimiento surja por vía del documento privado, que no es necesario que sea registrado. O sin garantizar el pleno cumplimiento del contrato celebrado, porque puede ser que yo te siga garantizando que te voy a dar la propiedad del inmueble cuando termines de pagar el precio de la cosa, independientemente del que yo lo haya grabado, ¿ok? Garantizándote inclusive con posterioridad. Fíjese que no se indica que la garantía sea antes de haber grabado o posterior, puede ser que sea con posterior. A pesar de que lo hipotequé, yo te garantizo que te voy a permitir en la venta definitiva. O sea, cuando me entregues el precio completo. Es más, págame el precio completo para terminar de pagar la hipoteca. 2. Prisión de 1 a 4 años a quien defraudare a otro, promoviendo una sociedad por acciones en que se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la compañía o se oculten fraudulentamente hechos relativos a él. Es obvio que en este numeral segundo del artículo 464 tendríamos que estar en vinculación con la ley del mercado de capitales. Es decir, la vinculación, cómo se reglamenta el supuesto de hecho, está en atención a la ley del mercado de capitales y a las otras normativas y resoluciones al respecto bajo el concepto de prospecto. El prospecto es aquel documento en la cual se establecen las condiciones de la sociedad de capital abierto, ¿ok? A los efectos de la venta pública de las acciones cuando tenga la conformación accionaria de esa forma, cuando se haya listado, cuando se haya sacado a la venta, conforme lo establece la normativa del mercado de capitales. Entonces, aquí no es que se esté defraudando al otro porque la acción no reportó ganancia, sino que la afirmación es sobre el capital accionario de la compañía, ¿ok? Digamos, la noción del capital esencial, o se oculten fraudulentamente hechos relativos a ella. Fíjense que se habla de hechos relativos. Aquí en una graduación axiológica debe ser hechos que tengan una significación de tal dimensión que logre una defraudación, una inducción en engaño. Yo, de no haber sabido que las neveras iban a ser vendidas en el Polo Norte, imagínate tú, no hubiese suscrito esa acción, ¿ok? Definitivamente. Yo, de haber sabido que no se te había dado la autorización para instalar ese club de playa, porque no tenía la autorización, no hubiese comprado las acciones. O sea, tiene que ser una información que sea esencial. Prisión de 6 meses a 2 años a quien para obtener algún provecho sustrajere, ocultare o inutilizare en todo o en parte un expediente o documento con perjuicio del otro. Es lo que se denomina el fraude procesal, descrito en el numeral tercero del artículo 464. Sustracción, ocultar o utilizar un documento. Pero fíjense que la sustracción de documento, el rompimiento de documento, además de que pudiera estar descrita si hay violencia en el artículo 457 del Código Penal, también es una de las hipótesis que maneja la ley contra la corrupción. Fíjense que acá no se habla de un documento público, pero en todo caso, la sustracción o el rompimiento de un documento con un ánimo defraudatorio, ¿ok? Obviamente que puede haber un ánimo yocandi, ¿ok? O puede haber un ánimo de cuido de mi dignidad, de mi honor, lo que está escrito allí, sino que es con un ámbito de defraudar. Bueno, obviamente que allí se inscribiría dentro de la hipótesis que maneja ese artículo 464 en su numeral tercero. Prisión de 3 a 18 meses y se va reduciendo el ámbito del contenido sancionatorio
a quien por sorteos o rifas se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas sin entregar la cosa ofrecida. Las rifas, los sorteos, fíjense que por medio de ellos sí lo tolera, pero aquí hay sí lo tolera la norma. Hay ciertas regulaciones en el ámbito municipal a los efectos de la autorización de rifa. Pero aquí se trata de que se ganó por vía del azar, de la suerte, la cosa ofrecida y no se entrega. Obviamente que si esa cosa ofrecida no se ganó porque no salió el número de la lotería, mal estuviéramos en esta circunstancia. Pero fíjense que aquí se hable también de que la cosa tampoco exista. Es decir, que se recibieron el importe de los números sin que la cosa dada en rifa hubiese existido realmente. El numeral 5 del artículo 464 fue derogado al estar presente el supuesto de hecho, ¿verdad? En la ley contra la corrupción. Entonces vamos a pasar al numeral 6. Prisión de 2 a 6 meses a quien hubiere destruido, deteriorado u ocultado cosas de su propiedad con el objeto de cobrar para sí o para otro el precio de un seguro. Si hubiere conseguido su propósito, incurrirá en la pena establecida en el artículo 462. A mi modo de ver, este numeral 6 del artículo 464 también se encuentra derogado por la ley de las instituciones de la actividad aseguradora, ¿ok? Que también establece el llamado fraude frente a la suscripción del contrato de seguro y también de la ley del contrato de seguro, a los efectos de establecer ella el específico ilícito. 7, arresto de 2 a 6 meses a quien comprara una cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y rehúse después de recibirla hacer el pago o devolverla. Entonces, fíjense que esto hasta configura un delito. Quien compra una cosa ofreciendo pagarla de contado y después de recibirla, ya de entenderse de usarla, no hace el pago ni la devuelve. También en esto hay que tener cuidado porque podríamos estar presentes en un incumplimiento contractual que está descrito en la ley de venta con reserva de dominio, sobre todo la ley de venta de vehículos, sobre todo con la venta de vehículos automotor. Nótese que se trata de una cosa mueble. Entonces, ese incumplimiento ser simplemente una circunstancia de incumplimiento contractual. Bueno, hasta aquí vamos a asumir esta disertación, ya que tengo otra disertación en el ámbito del derecho procesal penal a mis alumnos de derecho procesal penal, ahora a las 5:30. Recuerden que todas estas láminas quedan ubicadas allí en mi sitio YouTube, en donde se ubican esta disertación. Gracias y hasta la próxima semana, mis alumnos. Recordemos que nos encontramos en el mes ya final, antes del segundo parcial, y por lo tanto las clases serán de 2 por semana a partir de la próxima semana, lo cual serían 4, porque serían las 2 divididas en 2, cada una dividida en 2 sesiones. Gracias.